Ya, señor. Estudiantes, a nuestros invitados. Todos los chicos Buenos días para todos los presentes. Es un honor para mí hoy presentar el proyecto de la cultura guayú, puesto que es el emblema de nuestro CELIP número 6. Así que hoy tenemos puesta la camiseta porque le estamos dando un honor a nuestra Guajira linda. ¡Un aplauso para todos! ¡Que suene los cachas! ¡Que suena la cacha!
Es motivo de gran orgullo, de mucha alegría, mucho regocijo, contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, agradecerles a los padres de familia, a nuestros estudiantes, a nuestros invitados especiales. De verdad es un honor que hoy nos estén acompañando. Estamos los que somos. Vamos a darnos un aplauso. ¡Que se oiga en el cielo! Hoy, a esta hora, todavía la Secretaría de Educación brilla por ausencia. Pero vamos a darle el aplauso para que se oiga en el cielo. Y siempre ahora que la señora María Juana, para darle la apertura la gestora, es la matrona, nuestra querida y adorada María Juana. Mujer Guayú, ejemplo de temple, de coraje, de tenacidad. Con ustedes, María del Socorro. Cuánta madre no voy a padres de familia, estudiantes, autoridades tradicionales, Nahuelioca, alguna Candialeca, Sura, Aruaca, Guasaco y Villa Guastamar, Ucuchuaya, buenos días para todos los presentes, padres de familia, docentes, autoridades tradicionales, estudiantes, a nuestros invitados de la mesa principal. Les doy bienvenida a esta mañana. Yo tengo el gusto de saludarlos hoy por este día tan hermoso para nosotros y para ustedes también. Espero que se sientan bien. Gracias, Señor. Hoy, 9 de agosto, es un día muy especial para los pueblos indígenas. Es por eso que el CENICEI lo ha establecido para conmemorar en esta fecha el Día de los Pueblos Indígenas y en nuestros territorios el pueblo Guayú. Ahorita, mientras se hace el desarrollo de la programación, queremos invitar tanto a padres de familia como a los invitados especiales a recorrer los diferentes stands que tenemos, donde van a encontrar ustedes el trabajo que han hecho sus hijos, el trabajo que han hecho nuestros estudiantes, con orientación de algunos padres, de algunas autoridades tradicionales y de los mismos maestros. Pero hay trabajos hermosos que han sido inspiración de los mismos niños. La idea es que hoy podamos vender parte de estos artículos propios de la cultura guayú y que con ese recurso que se recaude se vuelva a comprar hilos para que el próximo año volvamos a hacer una feria y de pronto ya no nos quedemos aquí, de pronto salgamos de nuestro entorno escolar.
y todos los docentes que tienen el atuendo típico de la cultura guayú. Un desfile por el Pioy. Ini José Javier Paz Fernández. Dengue. Guayú. Una canción de Guayú. José Caicán. Ani Kakashaka. Ani Nisa. Ini Koyakaya. Seibaro. Itu ini kan. Iko. Itu anak kawaran. Apa itu?
Tasha Kamoria, Tunato, Wana Casa, Tutatija, Nanya, Tuareva, Casana, Cajulia, Nanjetun, Tamane Waka, Anaya Waka, ya, se me la cola, ya, Vamos ahí, muy bien. Vengo a hablarles cómo se hace esta pisada. Primero, uno usa un marco para poner la tela, telar y después empezar a hacer los dibujos. Después repasarlo con un hilo y después empezar a tapizar para colorear. Después para colorear. Y como a mí, los compañeros estaban aprendiendo.
Encontramos en la enramada de la sede Paraguachón 02. Aquí se encuentran los profesores junto con los estudiantes y algunos padres de familia haciendo acto de presencia en esta enramada, por supuesto, en esta exposición de lo que fue el trabajo de los niños en este proyecto de la cultura guayú. A ver, señor Domitila, ¿qué tenemos hoy aquí? Tenemos varias clases de mochilas, tenemos canas, estas son las carteritas, tenemos las manillas con cada nombre de los profesores, tenemos unas carteritas Enramada de la sede Jotomana. Aquí contamos con la presencia de la doctora Oriana. Saludos a la doctora nuestra. También está la señor Carmen Ayariyú, la señor Zoraida en la enramada de Jotomana. Estos son los instrumentos musicales. Los niños de esta sede trabajaron con esta temática. Estos son los instrumentos musicales. De Patajatamana, bien los padres de familia, docentes, estudiantes, con sus trabajos, exponiendo el resultado de un trabajo del proyecto de la cultura guayú, sede Paraguachón 01, son de los que trabajaron en este proyecto de la cultura guayú. Esta es la temática que le correspondió a los niños de la sede Paraguachón 01. Estos se hacen con barro, masado, yuchechon, no tachata, y escumpus, chaya, asajenos, tupocheca, eje, turaca, chacuma, nancicia, yuchechon, no ni tachata. Estas son todas las creaciones que hicieron los estudiantes de la sede número 1 Paraguachón de diferentes grados.
de que van desde el primer grado, desde el grado preescolar hasta tercer grado y grado de aceleración. Como podemos observar, aquí tenemos diferentes trabajos, como esta que tenemos acá, creadas por ellos mismos en compañía de sus padres. Como le podemos hacer, todo esto fue hecho y obras de los estudiantes. Muchas gracias. De la sede Mulamana del Centro Educativo Indígena número 6. Aquí tenemos a los docentes, los padres de familia, los estudiantes. Estos son los trabajos de los niños de esta sede. Me encuentro en la entramada de la sede La Voluntad de Dios. Esta es la sabedora cultural maquillando a las niñas guayú. Muchas luchas, pero todo, gracias a Dios, se dio de manera correcta, adecuada. Todos los chicos realizaron sus actividades, tuvieron la oportunidad de apreciar acá, por lo que uno realiza con los niños en nuestras comunidades, que no solamente no se pierdan, vayan inculcándose de generación en generación. Aquí le tenemos un pequeño presente, pues de todas las actividades que se pueden desarrollar.